de este podcast. Vamos a saludar al señor Daniel Svensson. Él es licenciado en Relaciones Públicas y Ceremonial y además caballero de la Orden Santa María del Buen Aire. Y queremos hablar con él respecto de lo que ocurrió el fin de semana en la localidad de Saladas, porque mucho opinamos respecto de cómo debió ser el acto, de si un héroe como el sargento Cabral se merecía un recibimiento tan pobre y frívolo. Y qué mejor para hablarnos respecto de este tema, Daniel Svensson, que tiene vasta trayectoria en ceremonial y protocolo. Daniel, un gusto poder saludarte. Estamos aquí, Dayana, Esteban y Hugo. Hola, buenos días a los tres, a la audiencia. Bueno, primero agradecido por el espacio y sí, mucha tela por cortar con respecto a Juan Bautista Cabral, nuestro héroe, digamos, ¿no? Yo tuve la misma sensación. Me parece que por ahí hay que separar las cuestiones ideológicas de las cuestiones institucionales. Cabral fue un granadero, fue un afroamericano. En ese tiempo hay que posicionarse en el contexto histórico que nuestra patria fue la gente que estaba al frente del combate eran todos afroamericanos y originarios. Entonces, fíjense las cuestiones de la vida, esos sectores todavía siguen siendo marginales. Ir a la guerra significaba un grito de libertad, pero en muchos aspectos. También para Cabral, que era afrodescendiente, representaba también la dignidad de su nombre, de su familia, que bien lo logró, digamos, ¿no? Pero la verdad sí, que si hubiese sido yo el que organizado, hubiesen estado los granaderos esperando, los granaderos, no los cazadores correntinos, que es el ejército correntino, los granaderos a caballo, porque Cabral fue un granadero, y justamente se sacrifica en la batalla del 3 de febrero de 1813, poniendo el cuerpo para salvar a su general San Martín. Otro correntino de ley que también con cuestiones de sangre originaria, un mestizo. Entonces verdaderamente creo que tenemos como argentinos que reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Te dio la misma sensación, Daniel, de ver, me pasaba a mí cuando veía cruzar por la ruta que ni siquiera había un cordón de honor, y trasladar la urna, dos personas bajaron de un auto con una bandera de Argentina que parecía que la compraron en un cotillón a último momento? La verdad que ese momento en el que su héroe llega a su tierra natal es muy triste. Mira, es triste en todos los aspectos. Primero porque no se lo Cabral, en su carácter de militar, tenía que haber tenido las honras militares que corresponde de los granaderos a caballo. Ahí hay una cuestión política en el medio entre el presidente y la vicepresidente que verdaderamente dejó o evidenció una situación que para mí, en lo personal y sin tener que entrar en la opinión política, hablo de la cuestión institucional, no debería haber pasado, porque el presidente y la vicepresidente, cualquiera de los funcionarios pueden tener las diferencias ideológicas. Yo, chicos, vengo de un parlamento donde las diferencias ideológicas siempre son manifiestas. Y puedo decir que entre los diputados, más allá de la discusión política, hay una fraternidad, comparten, o sea, la discusión quedó en el recinto, pero cuando vos apartás a las cuestiones institucionales, primero la custodia de la vicepresidenta, cuando viene a Corrientes, tenía que haber venido con una custodia de los granaderos. ¿Entendés?
comparto de la bandera que compraron a último momento, y ahí me pongo en la carne de los ceremonialistas que habrán estado ahí en un pueblo como Salada, que voy a plantear irme a darle alguna capacitación. Vos imaginate que eso termine en una gran improvisación, ver a ver en qué ponemos la urna. O sea, muchas cosas de las que pasó, de las que sucedió, yo no lo hubiera hecho de esa forma. Pero también me pongo a pensar en las cuestiones que pasan en los pueblos, donde hay gente que tiene la voluntad, porque no voy a entrar en una crítica sin saber quiénes eran los que organizaban, pero estoy seguro que eran gente de buena voluntad, sí, que no sabía que estaba haciendo mal las cosas. No, totalmente. Nosotros ayer incluso lo decíamos, Daniel, esto excede a la organización por allí del municipio, porque hasta último momento estaba suspendida esta actividad, pero creo que sí tuvo que haber un compromiso de nación, de granaderos, no sé, del Museo Histórico, de protocolo, de la provincia misma. Porque la verdad es que las personas de Saladas y de las localidades aledañas se acercaron a participar de este hecho histórico, pero que lamentablemente pasó como una especie de foto de campaña, si se quiere, porque Valdés atinó solamente a acercarse allí con los candidatos que él propone para estas elecciones. Bueno, eso es lo que te decía yo, de poder, qué lástima que no sea parte lo político de lo institucional, porque en realidad Cabral, soldado heroico, lo cantamos en todas las escuelas de la Argentina. Yo me acuerdo de mi paso por la escuela y la marcha del sargento Cabral, cuando cantamos, yo me acuerdo de ir nosotros redoblando el paso como si fuera que íbamos desfilando cuando salíamos de la escuela. Esa es cada vez que me acuerdo de Cabral, lo que representaba la música, me corre un escalofrío por la espalda, porque me acuerdo de mi infancia saliendo de la escuela cantando la canción. Entonces yo lo que digo es, ¿qué nos está pasando a los argentinos, más allá de Salada, más allá del gobierno de Corrientes, que está en campaña para las elecciones que están en estos días? Más allá de eso, me preocupa qué pasa con los argentinos. Imagínate vos que repatriar, fíjate vos el para que Cabral llegara a Salada, primero tuvo que estar en un convento en Santa Fe desde 1945. Vos imaginate desde cuándo la gente empezó a querer de que Cabral descansara en su tierra, llegar a su tierra. Pero ¿sabes qué? Hay algo que nosotros debemos reflexionar también, más allá del destrato. ¿Esto hubiera pasado si no hubiera sido un afrodescendiente? ¿Esto hubiera pasado? Son preguntas que dejo, porque nosotros, yo siempre manifiesto que nosotros tenemos una sociedad bastante segregadora, bastante racista, que no lo blanquea, ¿entendés? O sea, nosotros si hubiese sido Liniers, si hubiese sido no sé, a ver, cualquiera, si hubiese sido un europeo, hubiese estado todo el pueblo con banderita y todo eso. Lamentablemente en la Argentina, estas cosas de que lo criollo, de lo mestizo, de lo originario, acá tenemos que trabajar mucho en la educación. Lo que pasó con Cabral ahora devela la falta de formación en la cuestión de la tolerancia cultural, y también pone en manifiesto esa xenofobia, esa cuestión de que parece que no, pero fíjate vos cómo se trabaja, cuál es la línea que se baja. Si no pienso como vos, si no pensás como yo, sos mi enemigo, entonces sos una basura, sos esto, sos lo otro. Pero eso no es un buen precedente para una patria, porque una patria está compuesta por gente que piensa como vos y gente que no piensa como vos, ¿entendés? Y Cabral no habrá sido europeo, pero que puso el cuerpito
el que puso el cuerpito para salvarlo a San Martín fue Cabral. Y llegar a tener una cuestión así un acto tan deslucido, nos tiene que poner a reflexionar a todos qué nos está pasando como patria. ¿Por qué nos preocupan solamente los nombres de los grandes carteles y no te preocupan los nombres de las personas que hacen mucho sacrificio por la patria? Cabral fue una persona que se sacrificó por la patria. Haber tenido una ¿cómo se dice? Ese traslado, esa ceremonia de traslado, que si yo miro en todos los héroes de guerra, porque desde Cabral, más allá de la canción de Soldado Heroico, es un héroe de guerra. ¿Qué lugar le damos nosotros hoy a los héroes de guerra que tenemos? Pongámoslo a Cabral en cada veterano de guerra de Malvinas, y ahí te vas a dar cuenta. ¿Sabes cómo son las ceremonias de la muerte de los veteranos de Malvinas? Gracias a la presidenta anterior se logró que la Cámara de Diputados, en cada vez que moría, porque eso fue un entretenimiento, la verdad que yo me puse en esa posición. ¿Lo sabes cómo era la cuestión cuando moría un excombatiente hasta hace 2 años? Moría un excombatiente y no pasaba nada en los pueblos. No había bandera en el ataúd, no había guardia de honor. Y estamos hablando de 212 años hace que murió Cabral. Y nosotros tenemos los héroes de guerra, nuestros veteranos de guerra, que estuvieron en el 82. Y sin embargo le pasa lo mismo. Esa desazón que tuviste al poder ver lo que pasaba cuando llegaba Salada, ni siquiera saber lo que es la desazón cada vez que se muere un excombatiente, que ni siquiera se le consigue un cajón. No hay presencia del ejército. O sea, ¿sabes cómo hacemos? Con la buena voluntad de la policía, que le pedimos que nos hagan un cordón de honor. Entonces, esas cosas como argentinos tenemos que poder verlas, tenemos que visibilizarlas. Hoy los soldados que combatieron en Malvinas, cuando llega el momento de su muerte, el abandono del Estado es inmenso. No hay, les digo sinceramente, si no fuera por la legislatura, no tendrían una bandera arriba del ataúd. Y en eso puedo jactarme, porque eso fue mi movilización para lograr todas estas cuestiones. Pero verdaderamente, tantos Cabrales tenemos nosotros, tantos Cabrales, y que en el olvido terminan ni siquiera con un reconocimiento, ni siquiera van los intendentes, ni siquiera van los concejales, ni siquiera van las escuelas. O sea, por eso no me sorprende que a Cabral le pasara lo que le pasó, porque nosotros tenemos acá, yo me acuerdo en Corrientes, chicos, la mayoría de los excombatientes eran correntinos, igual que Cabral. Y lo escuchaba a un general del ejército decir que los correntinos gritaban los apucay y los pequeños gritaban los apucay en el medio de la madrugada, y eran los soldados que estaban al frente del ataque, igual que Cabral, pero igual que Cabral también está el abandono, la desazón, el olvido. Lamentablemente somos un pueblo olvidador. Tendríamos que trabajar con los profesores, trabajar una cuestión de reivindicación de los valores de la historia de nuestra Argentina. No puede ser que si vos le preguntás a un chico cuándo es el día de la independencia de Estados Unidos, todos sepan qué día es, y cuando le preguntás el día de la independencia de la Argentina no saben. Eso es una invasión cultural, y eso es lo que nos pasa a nosotros como patria en este momento. Yo verdaderamente me pareció la presencia de la vicepresidenta, me gustó,
eso fue lo que dignificó la cuestión, digamos, de que ella acompañe esto. No me gustó que lo manejen políticamente, claro, por supuesto, pero si no hubiese sido, o sea, si no hubiese la vicepresidenta así como de los pelos llevarla ahí, imagínate que esto hubiese sido una cuestión del intendente, porque ni siquiera el gobernador capaz se iba hasta la día. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo. No queríamos dejar de conocer tu opinión respecto de esto. Gracias y un gusto enorme. Bueno, espero que les haya servido, chicos. Es una reflexión muy personal, en lo personal y en lo profesional. El acto tendría que haber sido con el rigor que se hacen los actos solemnes, pero no hubo eso. Al no haber solemnidad en un acto, el acto se convierte en un acto común. Entonces, y eso fue lo que vimos, por eso a todos nos afectó ver a Juan Bautista Cabral solamente en un resto común, en una honra que debía haber sido una honra fúnebre que se le da a los héroes de guerra, y que bueno, yo lo veo en la honra que se le hace a los veteranos de Malvinas también. O sea, lo visibilicé así porque en algún momento algunos de ustedes habrán visto la noticia o habrán conocido algún familiar de algún excombatiente y se habrán dado cuenta que la familia tiene una bronca porque ni siquiera a veces se los honra como corresponde. Así que, bueno, muy agradecido, chicos, por el espacio. Los dejo terminar su programa tranquilo y cuentan conmigo cuando quieran. Gracias, Daniel, igualmente. El señor Daniel Svensson, ceremonialista, dialogando con nosotros, hablando acerca del recibimiento del sargento Cabral Ensaladas, que fue el fin de semana. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.